Con todos, por favor. Gracias. Eh, Demos unos minutos, quizás un par de minutos, por favor, para poder dar inicio a la conferencia magistral Género y Cambio Climático. Muchas gracias. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta conferencia magistral Género y Cambio Climático. Vamos a dar inicio a esta conferencia. Les pedimos por favor amablemente silenciar sus micros. Y bueno, queremos saludar a las compañeras de la red Yaku Warmicuna, también al público en general, que cordialmente se suma a este evento. Les damos la bienvenida, una cordial bienvenida a esta conferencia que se ha organizado a través y con el esfuerzo de la red Yaku Warmicuna, una red de mujeres guardianas y defensoras del agua que congrega alrededor de 50 mujeres de distintas regiones del país y que en el marco de nuestros saberes y aprendizajes colectivos hemos sumado esfuerzos para hacer posible este evento. Asimismo, agradecer el apoyo del Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social, CEDEPAS Norte, Centro de Estudio y Promoción del Desarrollo, DESCO, y Trenzar Consultoría para el Desarrollo Social. Es importante mencionar que para este evento se ha previsto dos momentos. El primero tiene que ver con la conferencia magistral y el segundo versará sobre unas mesas de trabajo para relevar algunos puntos sobre la gestión de desastres. A fin de dar inicio a este evento, damos la cordial bienvenida a nuestra ponente internacional, Claudia Cárdenas Becerra, consultora internacional con más de 20 años de experiencia en estrategias internacionales para la reducción de desastres en América Latina y el Caribe. Este trabajo lo ha desarrollado a través de la aplicación de un enfoque de género, gestión de riesgo y territorial, a quien agradecemos su gentil contribución y valioso aporte a la comprensión de este importante fenómeno y a quien le damos una cordial bienvenida. Finalmente recordamos que a nuestras compañeras y público en general, por favor silenciar los micros y les invitamos a dejar sus preguntas por el chat. Invitamos a Claudia a tomar la palabra para iniciar su presentación. Adelante, Claudia. Gracias. Claudia, el audio. Hola, buenas noches. ¿Me oigo bien? Súper. Estaba un poco asustada porque me veía como una sombra, pero era aquí la cámara que no se veía muy bien. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, muy contenta de haber sido invitada a este encuentro de reflexión, de intercambio de conocimientos de las compañeras de la red
Yacuhuarmicuna de Perú y otras redes también que durante estos días que se estuvo haciendo la difusión del evento me comentaron que también iban a participar, no solamente del Bello Perú, sino también de Chile y hermanos centroamericanos. Entonces estoy muy contenta en realidad de poder compartir con ustedes algo de lo que ha sido mi experiencia en el tema de la gestión del riesgo. Como decía la compañera, tengo 25 años de trabajo en el tema, mucha experiencia en Centroamérica, los países del Caribe. También viví 3 años en Perú, así que por ahí tengo una linda vivencia en el país andino. Y desde hace 7 años estoy radicada en mi país de origen, que es Chile. Por lo tanto, también estoy cultivando experiencias acá en el país del sur del continente. Así que, bueno, agradecer nuevamente la invitación. Yo trataré de hacer un diálogo. Me gusta que me hagan muchas preguntas. Ojalá las puedan anotar para hacerlas evacuar las consultas al final. Y quisiera, digamos, hacer una reflexión. A mí me invitaron a este encuentro porque me contaron, en primer lugar, que yo voy a hablar un poco de enfoque, de conceptos sobre cambio climático, gestión de riesgo, pero con el objetivo de que ustedes puedan identificar y acordar de manera participativa algunas acciones de cómo incorporar el enfoque de género en la gestión del riesgo de desastres y los efectos negativos del cambio climático. La idea de esta conferencia que estoy el día de hoy compartiendo con ustedes es para ver cómo hacemos eso, cómo hacemos ese trabajo, cómo gestionamos el riesgo de desastre con enfoque de género. Y algo muy importante, y desde el trabajo que yo realizo actualmente en Chile, trabajo con la Corporación Gestión de Riesgos y Desastres, GRID Chile, es una ONG sin fines de lucro que trabajamos el tema de gestión de riesgo a nivel local, y también trabajo en una empresa consultora ámbito, también el tema de la gestión de riesgo, más desde el sector privado, pero desde la conceptualización y el trabajo que hemos hecho en la organización GRID, hemos visto la importancia de seguir trabajando sobre el tema, aún así que muchas veces nos parezca repetitivo. Y tenemos importantes desafíos. Los desafíos que tenemos tanto las personas que viven en las localidades, lideresas, líderes, autoridades locales, funcionarios públicos y privados, es cómo reducir, cómo mitigar, cómo prevenir, o sea, evitar la probabilidad, que es el riesgo, de que ocurran daños y pérdidas, o sea, desastres, en un futuro por la ocurrencia de eventos peligrosos, que es lo que llamamos nosotros amenazas de origen natural, socionatural o antrópico en un territorio que está expuesto, en un territorio que expone a sus poblaciones y a sus patrimonios. Ese es el gran desafío. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo llevamos la teoría a la práctica? Porque al final lo que nosotros queremos o pretendemos es evitar riesgos, reducir los riesgos que existen, toda la teoría de la gestión del riesgo correctiva, prospectiva, que tanto ha trabajado y conceptualizado el amigo y colega Alan Lavelle. La idea de evitar y reducir riesgo de desastres, finalmente, lo que queremos es vivir en territorios sostenibles, seguros, con justicia y con derechos. Si nosotros tuviéramos territorios seguros, sostenibles y con el ejercicio de los derechos humanos, básicos al menos, no estaríamos hablando probablemente de la temática de gestión de riesgo ni el impacto posiblemente del cambio climático, de la manera y la severidad con la que lo estamos viviendo actualmente.
En ese sentido, también tenemos el desafío de proponer acciones, pero también que consideren las necesidades particulares de cada grupo social, cada grupo humano. Hay grupos humanos que son más discriminados y por tanto más vulnerados. Por ejemplo, la niñez, los adultos mayores, las personas con discapacidad, mujeres, personas migrantes, pueblos originarios, grupos étnicos diversos y población LGBTIQAN+. Y aquí puse abajo porque también la idea es que esta charla sea didáctica, lo que eso significa cuando hablamos de LGBTIQAN+. Personas lesbianas, gay, bisexuales, trans, intersex, queer, asexuales, no binarias, entre otras. Esto es para dar un ejemplo de lo diverso que somos como población y que la gestión del riesgo no la podemos hacer asumiendo que la población es homogénea. Entonces, para hacer este trabajo, ¿qué necesitamos? Necesitamos comprender ideas, conceptos, enfoques, el enfoque de género, por ejemplo, el enfoque de la gestión del riesgo de desastre, lo que es la interseccionalidad. También necesitamos, después de comprender, identificar cuáles acciones nos convienen más para hacer una adecuada gestión del riesgo de desastre, incluido el impacto negativo del cambio climático, pero con una mirada de igualdad de género. Y finalmente acordar unas acciones entre todos los actores sociales para poner en práctica en los territorios. Entonces, un poco de teoría nos lleva a decir, pero ¿por qué incorporar el enfoque de género en la gestión del riesgo y daños por el cambio climático? Los daños y las pérdidas, o sea, los desastres, no afectan a todas las personas por igual. La población femenina y otras poblaciones, como hablábamos anteriormente, personas con discapacidad, pueblos originarios, etcétera, en sus diferentes etapas de la vida y debido a diversas causas socioculturales y socioeconómicas, son más vulnerables y vulnerados en sus derechos para enfrentar situaciones de peligro, para recuperarse y volver, entre comillas, a la normalidad. Entonces, la vulnerabilidad por género se potencia por los roles que se le asignan a los hombres y a las mujeres. Esta discriminación de género, de identidad de género, se cruza además con otros aspectos de vulneración como son la etnicidad, la clase, la etnia, la edad, la situación de discapacidad de las personas, la migración, etc. Entonces son las políticas públicas, por un lado, las que deben de incorporar el enfoque de género interseccional, que vamos a ver más adelante lo que eso significa, en toda la problemática ambiental para que las soluciones que presenten al desarrollo sean soluciones asertivas, justas y de derechos. El enfoque de género en la gestión del riesgo de desastre, y cuando yo hablo de gestión del riesgo de desastre, estoy incorporando el impacto dañino del cambio climático. Yo siempre digo que la vida no se separa en cajones como lo hace el ser humano y lo hacen las instituciones principalmente, donde cada tema termina siendo un feudo de discusiones y pleitos por los recursos que esos temas tienen a su haber. Entonces, nosotros visualizamos que la gestión para la reducción de riesgos de desastre incluye todo el impacto negativo, los daños y pérdidas que se ocasionan por el cambio climático. No son dos temas separados, son un tema junto que podría tener sus particularidades a la hora de identificar medidas de adaptación, de tipo infraestructural, de tipo tangible, no tangible, pero parte de un paraguas mucho más grande que es el de la gestión del riesgo. El riesgo de desastre y el género
son construidos socialmente. Representan los dos las limitaciones para enfrentar y recuperarse de un desastre, por ejemplo, afrontar condiciones de vulnerabilidad que ya se traían, y afecta también la posibilidad de la capacidad para recuperarse, que es lo que llamamos ahora la capacidad de resiliencia. La desigualdad de género, que implica desigualdad en poder y acceso para las personas y grupos minoritarios y discriminados, según el Elaine Enerson y Morrow en el 98, ya escribieron hace más de 20 años sobre este tema, que es importante analizar las formas en que estas desigualdades impactan en las condiciones de vulnerabilidad de la gente, en sus capacidades y los recursos frente a escenarios de riesgos y desastres. Esto, como en la vida, está todo relacionado y justamente una de las ideas o mensajes que yo traigo a compartir es no dividir los temas. Los temas, tal como es la realidad misma, están entrelazados. La gestión del desarrollo está relacionada estrechamente con la gestión ambiental, que tiene que ver con la gestión para la reducción de riesgos de desastre y los daños ocasionados o los efectos negativos del cambio climático. Por ejemplo, los riesgos, si tenemos una mirada binaria, la mirada binaria del género, como original o antiguamente se veía, hombres y mujeres. Hace muchos años se empezó a decir en la gestión del riesgo de desastre que había que empezar a diferenciar cuáles eran los efectos, por ejemplo, en los hombres y en las mujeres. Y lo sabemos. Yo traje aquí a acotación una información que me compartieron las compañeras que me invitaron a esta noche a disertar sobre el impacto diferenciado entre hombres y mujeres de los riesgos y los desastres. Entonces vemos, por ejemplo, que posiblemente los niveles de pobreza se ven más en las mujeres. Son más las mujeres pobres en el mundo. Esto es información, es datos de organismos internacionales. Por ejemplo, las mujeres embarazadas, vulnerables, tienen mayor carencia nutricional. Por ejemplo, las mujeres en general tienen un limitado recurso a la tierra, a la agricultura, al crédito, al empleo, a la tecnología, a la educación, incluso a la asistencia humanitaria. Las mujeres, por una asignación de roles de género, se les denomina cuidadoras. ¿De quiénes? De los niños, de los adultos, de las personas con discapacidad. Y pasan a tener una vida en segunda prioridad. Todo esto son atribuidos por roles construidos socialmente, históricamente y culturalmente y que se van traspasando de una generación a otra y que después las mujeres y los hombres los asumimos como naturales. Pero resulta que estos roles que tenemos hombres y mujeres son aspectos que vulneran nuestras capacidades de desarrollo en el caso de las mujeres y de otras poblaciones, que ya vamos a hablar más adelante, poblaciones que han sido históricamente discriminadas y vulneradas en sus derechos. Entonces aquí tenemos una primera mirada, una comparación entre lo que en temas de riesgo y de desastre, cómo impacta esto a las mujeres y cómo impacta a los hombres. Los hombres, por ejemplo, participan más en las operaciones de rescate en una situación de riesgo o de desastre ya, de una emergencia. En muchas culturas los hombres toman más riesgo durante los desastres que las mujeres, lo cual aumenta su vulnerabilidad, pero también la de su familia, porque al ser en muchos casos la cabeza de familia, al arriesgarse más, están poniendo también en riesgo el sustento familiar, la seguridad del resto de la familia, que muchas veces está constituida por muchos hijos, por abuelos, por tíos y personas con discapacidades. Muchas veces después de un desastre los hombres emigran del territorio para buscar trabajo
Y los hombres que encabezan en los hogares muchas veces no están en condiciones, por ejemplo, no tienen habilidades de cuidado como tienen las mujeres en el caso de que éstas faltaran. Y por tanto, el tiempo que les tarda para recuperarse de los traumas que han tenido por situaciones de riesgo de desastres es mucho más prolongado. Pero ¿qué pasa si hacemos este mismo análisis y no solamente miramos a hombres y mujeres como si la población fuera solamente binaria, sino que entrecruzamos las identidades de género, ya no solo el sexo, sexo femenino, sexo masculino, sino que vemos que dentro de las mujeres y dentro de los hombres, y de acuerdo a sus identidades de género, también hay mujeres migrantes, mujeres indígenas, mujeres negras, mujeres chinas, mujeres con discapacidad, mujeres con identidad de género no binario. Y esta misma situación se puede dar en los hombres. Entonces, las afectaciones de cada población es muy diversa. Esto significa que las soluciones que nosotros identifiquemos o busquemos para reducir riesgos de desastre, incluido el impacto dañino del cambio climático, también tiene que ser diferenciada. Entonces, ¿por qué vincular el enfoque de género interseccional en la gestión del riesgo de desastre e impacto por el cambio climático? Porque es una responsabilidad ética que permite avanzar hacia sociedades más justas, igualitarias y equitativas. Porque el vínculo entre la gestión del riesgo y el cambio climático y el desarrollo, asociado al porcentaje global que representan las mujeres y las disidencias en la población mundial, visualiza que la gestión del riesgo tiene que ser transversalizada por el género y es un tema a abordar con muchísima urgencia. Estas transparencias que me quedaron en blanco, porque ustedes la ven en blanco también, ¿verdad, compañeras? Sí, Claudia, se ve en blanco. Bueno, voy a ver, son unas, lástima, porque quiero conceptualmente, son unos esquemas que traía para compartir con ustedes. Bueno, voy a avanzar y luego vemos si lo podemos resolver. Entonces, históricamente, como hablábamos, se le ha asignado un rol pasivo a las mujeres, generalmente en todos los ámbitos de la vida, un papel de víctimas en los procesos de respuesta, un prejuicio de que son incapaces de una actuación autónoma. Pero nos hemos dado cuenta, y nosotras que somos mujeres lo sabemos muy bien, que tanto en lo individual y en lo colectivo, las mujeres demuestran tenacidad, compromiso, creatividad, capacidad de propuesta y actuación organizada, como lo dice la autora Rodríguez en uno de sus escritos en el año 2019. Entonces, todo ese rol asignado pasivo que la cultura ha transmitido, nosotros lo vemos, y muy de cerca quienes trabajamos en el tema de gestión de riesgo, en el tema de desarrollo a nivel comunitario, que la mujer no tiene nada que ver con ese prejuicio y tampoco lo tienen que ver otras poblaciones vulneradas en sus derechos. La inclusión, por ejemplo, del enfoque de género en la gestión de riesgo desde una visión de desarrollo ha sido muy lenta, pero es necesaria para combatir justamente las inequidades, las causas estructurales que vulneran a las poblaciones más discriminadas como la niñez, los adultos mayores, la población LGBTQAN+, etc. Por lo tanto, estas inequidades de género generan brechas, generan separaciones. Por ejemplo, las mujeres y las disidencias tienden a ser más vulneradas dentro de la vida cotidiana a causa de las inequidades estructurales, pero también presentan capacidades y recursos que se pueden potenciar. Todos, además de ser personas que ejercemos o contamos con diversas vulnerabilidades frente al riesgo del desastre y al desastre, y por supuesto al cambio climático, también tenemos una serie de capacidades que poca
que poco se veía antes los análisis diagnósticos de riesgo. Pues ahora es importante traerlo en esa variable que es la gestión del riesgo y los componentes que ella consigue. Por este lado, entonces, vemos que el riesgo es construido por factores sociales que pueden evitarse y se pueden reducir a través de medidas diferenciadas para personas que también son diferentes, grupos poblacionales diferentes. Esto, por un lado, a través de políticas públicas, pero por otro lado, también a través de la organización comunitaria, haciendo incidencia en las autoridades locales, por ejemplo, para que las políticas públicas locales, nacionales, regionales y regionales dentro de un país, como también dentro de una región, de un continente, incluyan esta mirada, este paraguas de no separación, de integración de la igualdad de género en la gestión del riesgo en el cambio climático. Entonces, cuando nosotros hacemos análisis de riesgo, cuando analizamos los factores de vulnerabilidad al hacer el análisis de riesgo, este análisis nos permite evidenciar que la población es diversa. Y eso hay que hacerlo de manera deliberada. Y les voy a compartir ahora cómo lo hacemos nosotros. Y esta población diversa requiere de soluciones diferenciadas. Soluciones para evitar y reducir el riesgo a sufrir pérdidas y daños en el futuro, pero de manera diferenciada. Por eso aquí está este esquema de que la gestión local de desastres, donde realmente es en el territorio donde nosotros encontramos los riesgos de desastre, se entrecruza con el desarrollo, con la resiliencia y con la interseccionalidad, que es una manera de ver, de identificar a todas las poblaciones en la solución a las propuestas de desarrollo que debemos trabajar a nivel local. También se me perdió. Ay, qué lástima. No sé por qué se fueron los... ¿Me podrían dar? Bueno, no sé por qué se perdieron, en la prueba no se perdieron los iconos. Bueno, lástima. El enfoque de género interseccional, entonces, permite reconocer que existen inequidades preexistentes en la sociedad en razón de la identidad de género, como decía, que se intersectan con otras inequidades, como la clase, la etnia, las discapacidades, la identidad de género, la migración, la nacionalidad, por ejemplo. Entonces, finalmente, el objetivo de la gestión del riesgo es garantizar que los procesos de desarrollo se den en condiciones óptimas de seguridad, sostenibilidad y justicia, y que además el análisis interseccional de riesgo representa una herramienta analítica útil que permite profundizar los entrecruzamientos que existen en las poblaciones y que refuerzan desigualdades sociales y condiciones de vulnerabilidad. Entonces, por eso es importante traer a colación el enfoque de género interseccional. En los años, por ejemplo, 90, lo único que se hablaba era de hacer una diferenciación del impacto entre hombres y mujeres. Luego ya con el marco de acción de Hyogo del 2005 al 2015, no se hizo una inclusión de la perspectiva de género. Se hablaba, no era un aspecto prioritario, se seguía hablando de hombres y mujeres al hablar de género. Pero desde 1910 se hace un llamado a visibilizar el rol de las mujeres, la igualdad de género, la recuperación post-desastre, por ejemplo, y muy fuertemente después del tsunami asiático. Ya en el 2015 y en el 2014, cuando se elaboró el marco de acción de Sendai para el 2015 al 2030, se incluye la perspectiva de género. Entonces se habla de la importancia de incorporar esta perspectiva en la gestión del riesgo, identificar y enfrentar discriminaciones, identificar a personas más afectadas en los desastres de acuerdo a su identidad
de género de alguna manera no está tan explícito, pero por lo menos se ve un avance. Y identificar causas de vulnerabilidad diferenciada. Esto ya estamos viendo entonces en el paso del tiempo una progresión con respecto a esta temática de la integración de género y en la gestión del riesgo. Esto ya lo habíamos hablado, que género y riesgo son construcciones sociales. El Banco Mundial, por ejemplo, habla de las brechas del género, que se refieren a las diferencias sociales entre mujeres y hombres, esas diferencias que se consideran indeseables, y ellos elaboraron una estrategia para el 2016-2023 sobre las cuales se analizan estas brechas de género existentes, entre las cuales se destaca la educación, la salud, la oportunidad económica, la incidencia. Y a mí me tocó participar hace 3 años en un análisis para el Banco Mundial, un análisis de cómo estaba la igualdad de género, la gestión de riesgo en Centroamérica. Y les digo que no está muy distinto el resto del continente a lo que allí encontramos. Algunas reflexiones antes de pasar a otro tema que quiero compartir con ustedes. Como les decía, gestión de riesgo y enfoque de género están unidas por el desarrollo. Todas apuntan hacia el desarrollo. No puede haber desarrollo sin mujeres y sin disidencias. Por tanto, la gestión del riesgo debe asegurar que en todas sus etapas incluyan la identificación de población diversa, no solo hombres y mujeres, y soluciones diferenciadas también. Que también la gestión del riesgo tiene que permitir el espacio a que estas otras poblaciones vulnerables logren el ejercicio de sus derechos. Y que la interseccionalidad se convierta en una estrategia que permite obtener una perspectiva teórica y analítica para analizar las desigualdades. Las desigualdades en determinados contextos, las desigualdades y vulnerabilidades que tienen hombres y mujeres y otras poblaciones, como lo hemos anotado anteriormente. Y por tanto, pensar en una agenda compartida entre gestión de riesgo y género se hace en el entendido que las mujeres y las disidencias estarán representados en los marcos, en las políticas, en los instrumentos de trabajo, tanto del nivel local, nacional y regional. ¡Qué pena! Miren, yo creo que voy a dejar de compartir porque yo en mi presentación voy a cerrar la presentación y voy a volver a abrirla porque yo en el modo de presentación veo todos los esquemas que aquí no se están viendo y que desgraciadamente son parte importantísima, sobre todo para que no se aburran y vean que es muy raro porque yo lo puedo ver en el lado, yo puedo ver todas las gráficas en los cuadros chiquititos de mi presentación, pero a la hora de que aparece la figura en grande, ya no se ven. Eso nunca me había pasado. No sé si alguno tiene alguna explicación como para poder dar solución a esta situación y yo poder mostrarle parte de los temas que yo traigo para compartir con ustedes. Voy a ver, estoy guardando la presentación a ver, vamos a abrir ahora. La guardé en un PDF y ahora voy a abrirla a ver si ahí
podemos ver. Me dan un segundito, por favor. Nunca me había pasado esto, género y cambio climático. Permítanme un segundito. Me siento bastante frustrada, la verdad, porque invertí bastante tiempo en hacer una presentación bonita, más que bonita, amena. Género, permítanme. Claudia, tal vez también puedes compartirnos por el correo o por el WhatsApp y podamos ayudar. Ya. Sí, no sé qué es lo que pasa. Pucha, la voy a cerrar y denme un segundito para ver si la puedo. Es un PPT y la guardé. Ay, qué raro. No sé cómo compartírselas. ¿Cómo se las comparto? ¿Se ve algo en la pantalla? Estamos viendo toda tu pantalla. Estás compartiendo toda la pantalla, efectivamente. Entonces déjame compartir aquí la presentación. La voy a abrir nuevamente desde... Muy raro esto que pasó. Bueno, no importa. Yo voy a seguir, como dicen, hay que improvisar. Y voy a improvisar porque como todo lo sé, todo me lo sé. Lo que pasa es que quería, obviamente, que, bueno, voy a terminar la presentación aquí conmigo nada más. Después, con mucho gusto les puedo mandar la presentación. Lo otro que quería contarles era que desde la ONG con la cual yo trabajo, trabajamos una metodología para hacer diagnóstico de riesgo con enfoque interseccional. ¿Esto qué significa? Significa que cuando hacemos los diagnósticos de riesgo, riesgo significa gestionar el riesgo, significa conocer, ir a las causas de las amenazas, identificar dónde están, cuáles son, cuál es su origen, porque dependiendo de su origen natural, socionatural, antrópico, es como las vamos a poder intervenir. Luego, por otro lado, hacemos el análisis de las condiciones de vulnerabilidad y luego hacemos un análisis de capacidades. También tenemos que analizar para saber cuál es el riesgo de un territorio, de una población, es la exposición de las personas y la infraestructura. En este sentido, lo primero que hacemos en este enfoque de riesgo interseccional, que le llamamos, tenemos una metodología para ello, hacemos una identificación de la población. La metodología, y yo les traía también dentro de las transparencias la carátula de la metodología y el link donde lo pueden accesar. Pero yo se los voy a poner en el chat en el transcurso de la actividad que ustedes van a seguir teniendo. Les voy a poner el link donde pueden encontrar la metodología. Entonces nosotros elaboramos una serie de matrices que permiten hacer un análisis de riesgo local con enfoque interseccional. ¿Para qué? Para identificar cuáles son las vulnerabilidades de todos los grupos de población, cuáles son las amenazas que enfrentan esos grupos de población, cuáles son las capacidades de esos diversos grupos de población y cuáles, por tanto, serían las soluciones que podemos identificar a nivel local,
tanto a nivel municipal como desde las organizaciones comunitarias, para reducir el riesgo de que ocurran daños y pérdidas en una localidad por la ocurrencia de un fenómeno natural, socionatural o antrópico, y por lo tanto por los efectos del cambio climático. Esa metodología la hemos utilizado en Chile con bastante éxito en el sentido de que es una metodología que recoge todo lo que hemos trabajado y que ustedes seguramente también han trabajado en la identificación local de riesgo. Está dirigida para municipios, para el trabajo de funcionarios municipales, para la toma de decisiones de los alcaldes y para comunidades organizadas. Tiene la versión, las matrices las hemos desarrollado en 2 versiones, para funcionarios municipales y para comunidad. Entonces, esa metodología nos ha permitido conocer e identificar de mejor manera los grupos sociales y por tanto las soluciones de reducción de vulnerabilidad que queremos llevar a las localidades. Eso yo quería compartir con ustedes el día de hoy, grosso modo, el tema de la igualdad de género, el enfoque de género es un enfoque que ha venido desarrollándose en los países de América Latina, con algunos con mayor desarrollo que otros. En la década de los 90, ya en los años 2000, en Centroamérica, incluso Centroamérica tiene, no sé si ustedes saben, un sistema de integración centroamericana que tiene lo que era el CAPRADE para los países andinos, una secretaría para el tema de reducción de riesgo de desastre que se llama CEPREDENAC. También tiene una secretaría, una comisión de alto nivel de género, de igualdad de género, constituida por los ministros y ministras de los ministerios de la familia, de los ministerios de género. Y existe una política centroamericana de gestión de riesgo, una política, la PRIC, una política de igualdad de género, y existen políticas centroamericanas de gestión ambiental y de cambio climático. Entonces, a nivel centroamericano, por lo menos en términos de instrumentos de política, a nivel regional y a nivel nacional existen. Lo que está tardando un poco, y es lo que siempre pasa, tenemos las leyes, tenemos las políticas nacionales, tenemos las políticas nacionales también, las reglamentaciones, luego los planes nacionales y luego la implementación de esos planes nacionales a nivel país. Entonces, está muy bien tener el enfoque de género vinculado a la gestión de riesgo, con una mirada amplia de desarrollo, de interseccionalidad, para no dejar a nadie afuera, pero también está muy bien que esas políticas y esos instrumentos de desarrollo se lleven a la práctica. Y ahí es donde las poblaciones organizadas, las lideresas, los líderes, tienen que hacer incidencia para que los gobiernos, los estados, implementen esas políticas que a nivel muchas veces internacional firman y con mucha pompa dan bonitos discursos de que firmamos tal o cual acuerdo internacional, pero a la hora de las horas eso queda en el papel y no en la práctica. Y desgraciadamente los resultados del impacto de los desastres en los países en vías de desarrollo es cada vez más alto. El impacto del cambio climático, que es uno de los riesgos que incluye la gestión del riesgo, se está haciendo más acentuado, tal como se pronosticó, y va a ser mucho más acentuado en los próximos años. Entonces, si no hacemos, por un lado, desde abajo, incidencia política para que lo que los países han adoptado a nivel regional y nacional baje a la realidad, no podremos avanzar, y avanzar significa evitar
la muerte, en primer lugar, de la mayor cantidad de población, que generalmente es la población más pobre, la más vulnerable, la más discriminada, la que sufre los efectos del cambio climático y de los desastres. Y esto está muy ligado, la discriminación y la vulnerabilidad, a las identidades y a los roles de género que vivimos. Vivimos en sociedades patriarcales, sociedades machistas, sociedades que ven todavía la realidad y la población en dos grandes grupos, hombres y mujeres, sexo masculino, sexo femenino, y no en una variedad enorme de identidades sexogenéricas. Entonces, por ahí era mi mensaje, mi aporte, mi experiencia. Me comprometo a compartirles la presentación, porque creo que a ustedes también les podría servir para hacer formación a nivel local. Y también comentarles de que a mí me gustaría mucho que pudiéramos hacer alguna alianza de trabajo a través ya de este contacto que tuvimos, ya sea para mostrarles la metodología, las experiencias que tenemos. Gracias a esta experiencia que trabajamos con otros compañeros de América Latina, por ejemplo, la Red de Municipios por el Cambio Climático en Argentina, hemos hecho ahora una formación en el tema de interseccionalidad, diversidad, cambio climático y género, un curso muy corto de autoformación que próximamente vamos a estar anunciando dónde se puede visualizar. La idea es que todos estos conceptos puedan ser adquiridos por funcionarios públicos, privados y la comunidad en general como una manera de sensibilizar y dar información sobre el tema. Entonces, me gustaría mucho que quedáramos conectados. Yo en el chat voy a poner mi correo electrónico porque venía en la última de las diapositivas, y también les voy a poner la página donde pueden bajar la metodología y me pueden con toda confianza escribir, hacer preguntas. Nosotros estamos muy anuentes, pertenezco a varias redes latinoamericanas de gestión de riesgo, cambio climático, género, interseccionalidad, y no solo latinoamericana, sino una red global de 4 continentes sobre estos temas. Así que con mucho gusto, ha sido un placer estar esta noche compartiendo con ustedes y espero que nos sigamos viendo. Muchas gracias, compañeras. Muchas gracias, Claudia, por esta extraordinaria presentación. De hecho, nos quedamos con muchas, digámoslo así, inquietudes que de hecho ayudan mucho a seguir, digamos, indagando un poco más sobre la temática, y te tomamos la palabra respecto a esta alianza que podemos ir generando también con las mujeres lideresas desde la red Yacu Warmicuna y también con las otras redes que nos acompañan el día de hoy. De hecho, hay muchos saludos por parte del chat. Se agradece mucho la extraordinaria presentación que nos has brindado. Y lo que podemos dar quizás lectura a esta pregunta que tenemos por parte de Consuelo. De hecho, te felicita por la excelente exposición y quiere saber un poco, en la experiencia que tú tienes, qué tan determinante es la participación de las mujeres en la gestión de riesgo, especialmente, por ejemplo, en las zonas andinas y rurales. Es determinante en cualquier territorio, diría yo. En las zonas andinas, por la experiencia que he tenido, tanto en Chile, en Bolivia, en Perú, el tema del patriarcado también es un tema fuerte. Aunque tenemos cosmovisiones distintas sobre la vida, sobre la naturaleza, finalmente no somos exentos de lo que nosotros desde Occidente llamamos machismo. Entonces, la inclusión de la mujer en
todas las actividades que tengan que ver con la reducción de riesgo de desastre, cambio climático es determinante. Las mujeres somos las que estamos ahí. Generalmente somos las cuidadoras, somos las jefas de hogar, somos las que tenemos las conexiones comunicacionales con toda la población, somos las que resolvemos los problemas, somos las que estamos pendientes de todas las multitareas. Por lo tanto, un comité de gestión de riesgo de cambio climático, de desarrollo, pero es que eso ustedes lo saben, sin mujeres, queda con la mitad, no se puede. Somos la mitad del continente. Y mujeres dentro de las mujeres, como hablábamos antes, una diversidad también de identidades de género, que también hay que empezar a hablar de eso. No todas las mujeres somos iguales, ni todos los hombres son iguales. Entonces, esta mirada que trasciende un poco cómo veíamos el género, la igualdad de las mujeres, pero resulta que somos mujeres diversas y hombres diversos. Entonces es abrir un poco también nuestra mentalidad a una realidad que nos toca. Y, por ejemplo, este trabajo que hicimos de la metodología de interseccional, nosotros en Chile la trabajamos con la red de municipalidades por la diversidad, que representa más del 10% de las municipalidades que tienen oficina de diversidad en sus comunas, lo que sería en Perú en sus distritos. Fue un trabajo súper interesante porque la visibilidad de lo que sufren las poblaciones diversas en situaciones de riesgo y de desastre es muy impactante y es poco conocido. Entonces, hacer una mirada de identificar necesidades de las poblaciones de manera diferenciada es muy importante. Y en la gestión de riesgo, algo que nosotras a lo mejor ni nos podíamos imaginar, que por ejemplo en un albergue no se puede separar entre hombres y mujeres. ¿Qué pasa con personas que son sexualmente hombres, pero con una identidad de género femenina? Esa persona la van a poner en el grupo de hombres, pero su identidad corresponde al otro lado. Entonces, todas esas situaciones de vulneración de derechos, posiblemente podría ser que las mujeres tengamos un poco más de sensibilidad en ese sentido, pero también somos conscientes que las mujeres somos las que transmitimos el machismo a nuestros hijos. Es un tema cultural, es como nos enseñó la sociedad, la familia, y de construir esta manera cultural, educativa, que el sistema y la cultura nos ha inculcado, pasa por procesos de desaprendizaje y de construcción muy grandes. Y bueno, quienes estamos en el tema y que hemos caminado y transitado por esos caminos, somos quienes tenemos que abrir camino para que otra gente también siga en una mirada mucho más amplia para lograr desarrollo con justicia, con igualdad de derechos y sostenibilidad. Muchas gracias, Claudia. Ahora podemos abrir quizás, dar pie a las preguntas, quizás de manera también personal para que conozcas, Claudia, a las personas que están participando de este espacio. Le damos, abrimos los micros para Eliana, por favor, adelante. Gracias. Bien, muchas gracias, Claudia, por la presentación de esta ponencia. Quedamos a la expectativa también de poder concretar algo. Gracias por esa voluntad. Y justo mi pregunta va en ese sentido, ¿no? Apelar un poco a la experiencia que nos has mencionado tienes en el trabajo también de algunas redes en nuestra región, América Latina. Nosotras estamos conformando, ¿no? Iniciando recién este camino a través de la red Yacu Warmicuna, a partir también de un proceso formativo, ¿no? Un proceso formativo en el que nos hemos encontrado. Y nos gustaría de repente también conocer de ti, digamos, cómo han sido esos primeros pasos en la conformación de redes, sabiendo también los obstáculos y las dificultades que tenemos, ¿no? Las mujeres, especialmente las mujeres que están dedicadas a los trabajos agrícolas en las áreas rurales, ¿no? Con mayores dificultades aún. Tal vez por ahí nos puedas dar algunas pautas para este camino inicial que estamos empezando.
Bueno, yo creo que una manera muy contundente de iniciar es ver nuestra realidad, o sea, lo terrible de nuestra realidad, lo terrible de las condiciones de vulnerabilidad y de riesgo que viven nuestras poblaciones. Y ante eso, yo creo que esa realidad nos llama de manera urgente a hacer algo para cambiarla, cambiar la realidad. ¿Y cómo cambiamos la realidad? Bueno, en primer lugar, organizándonos. La organización es clave. La organización, los modelos de desarrollo, las ideologías más de derecha le temen a la organización de las comunidades, porque la gente organizada tiene mucho poder. Entonces vemos en nuestros países de América Latina lo que antes era muy rico ver redes, gente organizada. Vamos viendo que la cultura del individualismo va haciendo que la gente sea cada vez más apática, que no crea la participación y que no se agrupen, no trabajen en comunidad. Eso es el individualismo del modelo de desarrollo capitalista. Y eso nosotros lo vivimos y lo sufrimos todos los días. Yo creo que hay que hacer un revertir lo colectivo, como dice Eliana Pérez, excelente, lo colectivo, lo comunitario, volver a trabajar en redes. Eso no lo podemos perder. Y yo lo veo aquí en Chile, con ustedes conocen la situación política reciente de Chile, cuando fue el estallido social. Bueno, hemos tenido muchas situaciones conflictivas, bueno, Perú, por supuesto, pero Chile también, y ahí hubo un resurgimiento del tejido social que se había perdido durante mucho tiempo por miedo, por temor, el tema de la dictadura que fue hace 50 años, pero que deja estragos culturales en la gente. Entonces yo las animo a que se organicen. Los grupos de mujeres siempre han existido, los grupos de mujeres para velar por el desarrollo y por la mejora de las condiciones de vida de la gente siempre han existido, y meter estos temas es hablar de desarrollo. Si nosotros queremos vivir en desarrollo, o sea, con derechos, con justicia, con sostenibilidad, de manera alegre, tenemos que incorporar los temas de la reducción de brechas de género, ampliar la cultura de la gente. Hay que hablar de estos temas. Entonces yo creo que las grandes motivaciones que tenemos los grupos a los cuales yo pertenezco es siempre luchar por los que menos tienen, luchar por los más desposeídos, luchar por los más vulnerables, porque nosotros finalmente somos una burbuja de privilegios, y quienes hemos tenido la posibilidad de estudiar, de tener contacto con otras personas, otras culturas, tenemos el deber también de ayudar a quienes no han tenido esos privilegios y esas oportunidades, que finalmente es lo que nos diferencia. Muchas gracias, Claudia, por estas palabras. De hecho, nos motivan a seguir trabajando en este, digamos, camino que a veces parece cuesta arriba. No obstante, esa palabra que dijiste es desde la alegría, ¿no? Eso también nos motiva muchísimo, y entendemos también que es una responsabilidad ética por buscar también espacios de justicia, ¿no? También apelamos a que lo colectivo sea desde una responsabilidad ética y con justicia. No sé si alguna participante, compañera, quiera hacer su pregunta de manera, digamos, verbal, ahora abriendo su micro. ¿Hay alguna persona más? Medalit, creo que vi que estabas enseñando tu cámara, quizás quieras hacerle una pregunta a Claudia, con toda confianza, por favor. Buenas noches, señorita. Disculpe más bien la tardanza, he tenido un percance. Recientemente estoy escuchando lo que la señorita Claudia está manifestando, ¿no? No en la totalidad, pero en ayudar, en compartir, en los grupos, en las organizaciones que estamos, es muy importante ver la problemática de cada comunidad, las múltiples necesidades que se aquejan. Nosotros estamos para pedir apoyo y también apoyar.
Eso es el trabajo que nosotros hacemos en la organización que ya estamos conformando y de mucha importancia para las comunidades que les aqueja múltiples problemas, porque nosotros que representamos a cada una de ellas sabemos nuestra necesidad y esa necesidad es urgente de atender. Lo importante es los servicios básicos que es para la salubridad, ¿no? Y ahora que estamos con diferentes clases de enfermedades que se dan en diferentes lugares, es de mucha necesidad atenderlos y con mayor urgencia. A veces en parte del gobierno no llegan las múltiples necesidades. ¿Por qué? Porque no trabajan, no escuchan a los que representan mayormente los que llevan la necesidad al representante de cada lugar, porque el que vive en cada lugar sabe sus necesidades que tiene, urgentes que atender, ¿no? Yo soy de Guarmey, soy de una zona, parte costa, vecina cercana a Compañía Minera Antamina, tuve la oportunidad de trabajar en la dirigencia y no contábamos muchos años con los servicios básicos y nuestra prioridad era eso por la salubridad de nuestra población. Nos dieron el trabajo, el tema multiactor, y asumí esa responsabilidad y mi comunidad trabajamos conjuntamente y ahora contamos con esos servicios, pero paulatinamente la población se va aumentando y es de múltiple necesidad, no solamente en Puerto Guarmey, sino en los alrededores de que es de Guarmey, en los altos andinos que tenemos también parte de la costa y parte de la sierra, que esas necesidades se deberían atender con urgencia y ahora más que nada con estos temas de la pandemia. Claro. Eso yo solamente quisiera que transmitan ustedes como representantes, como fuerza que están más cercanas al gobierno, que se debería de escuchar a quienes representamos y vemos nuestra problemática. Quisiera seguir escuchando en sus exposiciones para poder hacer algunas preguntas. Y toda esa problemática es problemática del desarrollo. Está absolutamente claro que es el desarrollo. Si nosotros tuviéramos un desarrollo adecuado, de acuerdo a nuestras necesidades básicas, posiblemente no estaríamos hablando de la afectación. Las amenazas o los peligros ocurren, puede ocurrir un terremoto, pero si nosotros vivimos en casas que no están adaptadas para resistir el terremoto, cualquier sismo, por muy chiquito que sea, nos va a afectar. O sea, todo el tema de riesgo tiene que ver con las condiciones de vulnerabilidad de la gente. No es necesariamente la amenaza la que, como dicen, y eso lo traía en mi presentación, los desastres no son naturales. O sea, no es natural de que ocurran daños y pérdidas por la ocurrencia de un fenómeno peligroso. Es porque nosotros no hemos preparado al territorio, la infraestructura, a la población, para recibir amenazas que son frecuentes en nuestros territorios. ¿Cuántos convivimos? Bueno, en Chile, por ejemplo, ustedes saben, Chile tiembla muchísimo, pero en los años 40 se elaboró un código sismorresistente que aquí pueden ocurrir terremotos de 9 como han sucedido y las casas en general quedan en pie. O sea, quedan en pie. Y lo que se ha venido abajo tiene que ver con problemas de corrupción, de que no se respetaron la reglamentación, no hubo posiblemente supervisión, ya entra en juego el tema de la corrupción y que es parte también de las vulnerabilidades institucionales que tenemos. Entonces, al final, hablar de desarrollo es hablar de la conformación de riesgos. Hacemos desarrollo creando condiciones de riesgo y de inequidad. Muchas gracias, Medalit.
Muchas gracias, Medali, muchas gracias, Claudia. De hecho, ahora lo que, digamos, ya un poco para cerrar esta primera parte, invitamos a todas nuestras compañeras, las participantes, todas las personas que nos acompañan a, por favor, abrir las cámaras o prender sus cámaras para una foto oficial, digamos, del evento, y si quieren pueden poner le decimos nosotros, dibujito, ¿no? ¿Cómo le decimos? Una reacción. Una reacción, gracias. Sí, por favor. Nomás que hay que tomarnos unos segunditos. Cristel, ¿tú nos avisas? Anímense, compañeras, por favor, a prender las cámaras. Todas estamos regias, todas y todos. Elena Manrique se está peinando, que parezcamos bien guapas. Claro que sí. Sí, por favor, a ver, anímense para tener esta primera... Mi compañera no ha podido ingresar, por favor, acá está conmigo. Acá está. Claro, está bien, Excelente. compartamos el espacio, porque la red también es eso, es compartir. Tu nombre es Ludga, Ludga. Sí, Muy bien, claro que Listo, sí, a ver, gracias ahora- por sumarse. ahorita tomo la captura. 1, 2, Ponga la reacción. La pongan la reacción. reacción. Listo, Sí, la ahí reacción. estamos. 1, 2, 3. Listo, súper. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. Te invitamos a acompañarnos porque ahora vamos a dar inicio a esta segunda parte que es como que lo que ahora viene, ¿no? Nuestra chamba, por decirlo así, también formando un poco de, identificando algunas, digamos, acuerdos, algunos consensos en atención a estas preguntas que hemos ido trabajando y la hemos, digamos, tomado de esta metodología que tú gentilmente nos compartiste y de hecho vamos a compartirlo con todas las personas que nos acompañan. Por lo que nos dejen por favor sus correos si no están en nuestra red de Yaku Warmicuna, también para sumarlos en este nuevo proceso de difusión también de esta importante información. Solo recordarles que tenemos en principio 10 minutos para hacer el debate interno, nos vamos a ir a unas salas y en cada sala va a haber una persona moderadora que va a acompañar en este proceso desde la pregunta hasta poder ayudar con tomar nota de los acuerdos que se van a ir, digamos, colocando en el Jamboard y luego regresamos a la sala principal para poder una persona de la sala, del grupo específicamente, poder dar lectura al acuerdo y así un poco ir, digamos, como decía Claudia, dando o materializando algunos puntos concretos luego de esta importante conferencia magistral. Cris, ¿nos avisas para poder ya iniciar entonces la sala? Sí, igual, para que tengan en cuenta, vamos